Continuamos en la mañana con vos y ahora sí, seguramente lo tenemos en la línea al constitucionalista Eduardo Barcesat. ¿Cómo anda usted, Eduardo? Saludamos a Radio Pública. Perfecto. ¿Cómo está usted? Muy bien. Bien. Eduardo, cuéntenos de este DNU del cual ustedes presentan una denuncia penal contra el presidente de la República. Bueno, es contra el presidente, contra el jefe de gabinete y la integridad del jefe de gabinete que ha refrendado este decreto monstruo. Bueno, el tema hay que ubicarlo en el primer párrafo del artículo 99, inciso tercero de la Constitución, que es el que está referido a los decretos de necesidad y urgencia. Este párrafo se inicia diciendo que el Poder Ejecutivo en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, puede emitir disposiciones legislativas. Después, el segundo párrafo establece situaciones de excepción, de necesidad y urgencia, en que puede emitir una norma sujeta al control de validez por la Comisión Bicameral primero del Congreso y luego por el dictamen de ambas cámaras. Pero hay 4 materias que están taxativamente vedadas por la Constitución, que son la materia penal, que abarca procesal penal, tributaria, régimen de los partidos políticos y régimen electoral. Ahora bien, ¿cuál es la necesidad y urgencia en este caso para no convocar al Congreso de la Nación, que es el órgano legislativo por excelencia? Cuando primero estaba reunido en sesiones extraordinarias en el curso del mes de diciembre, que seguramente cuando terminó de pergeñarse este mega decreto, ya sea prorrogando el periodo de sesiones extraordinarias o enviándola dentro del periodo, podría haberse dado el tratamiento a las 192 disposiciones que componen el decreto en cuestión. Pero está dicho en los propios fundamentos del decreto que es muy largo, muy prolongado el debate en el Congreso de la Nación. Entonces, DNU, sin advertir el primer párrafo del artículo 99 que acabo de mencionarle, taxativamente califica de nulas e insanables las disposiciones legislativas. Y esto porque cuando este decreto deroga 19 leyes y establece hasta 140 modificaciones en leyes vigentes, obviamente está legislando. Es decir, crear una ley y derogar una ley significa legislar, modificarla también. Y repito, no había ninguna situación de urgencia, de necesidad, de excepcionalidad. La necesidad en el derecho es aquello que no pudo ser previsto o que previsto no pudo evitarse. Casos arquetípicos son las catástrofes naturales, una inundación, un tsunami, un terremoto. Bueno, para ahí las 24 horas son cuestión de vida o muerte. Pero en un tema que es una reforma del Estado, así se lo llama, que en realidad es un derrumbe del Estado, yo diría que el apotegma que subyace a este decreto es achicar el Estado, es agrandar los negocios privados. Entonces hay dos formas de control que ejerce la justicia. Una es el control de legalidad, que significa si es el órgano competente y si se ha seguido el procedimiento adecuado. El otro control es el control de razonabilidad. Bueno, las dos cosas hacen pelota a este decreto. Pero fundamentalmente, y esto es lo que hemos llevado al juez penal, es el control de legalidad. Ha habido un abuso de autoridad, una violación de los deberes de funcionario público, conducta prevaricante de parte de los abogados o cuerpos jurídicos que han intervenido en la preparación de este decreto o que lo han firmado, como es el caso del ministro de Justicia, Garabano. Claro, exacto. Bueno,
Todo esto, más la malversación de caudales públicos, porque los bienes del dominio público y privado del Estado pasan a ser materia de enajenación, puenteando el mecanismo que era el de la protección por leyes de la nación. Y pongo un ejemplo concreto, que es el campo Los Andes en la provincia de Mendoza, zona de frontera. Hay una ley que lo declara bien del dominio público. Ya intentaron antes, en el curso del año 2017, de privatizarlo para emprendimientos privados. Son 100.000 hectáreas, les aclaro, es decir, es un botín enorme. Y empezaron con 10.000 hectáreas, las mejores por supuesto, para crear un country y un campo de golf. Eso fue enervado por una medida cautelar que dictó un juez mendocino. Ahora está en debate si corresponde a la justicia Mendoza o Capital Federal. Bueno, pero la medida está vigente. Entonces con este decreto se pasa por arriba de la medida. Qué bárbaro. Quiero con esto señalar que todos los recursos y riquezas naturales están, en este caso, en zona de riesgo de privatización, quebrantando que tanto los pactos internacionales de Naciones Unidas los declaran de titularidad de los pueblos, y que nuestra Constitución establece en el artículo 124 un dominio originario de la provincia. Bueno, ninguno fue consultado, ni el pueblo ni la provincia. En un resumen, Eduardo Bárcesat, usted acusa al gobierno nacional, a Macri, a Marcos Peña, a Garabano, por violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Exactamente, pero va en concurso con la figura de tentativa, al menos, de malversación de caudales públicos, y también con la de prevaricato para los miembros abajo. Pero quiero señalar, esto es sustraer las potestades que la Constitución le confiere al Congreso de la Nación. Recordemos que el Poder Legislativo es el primero de los tres primeros poderes del gobierno federal que regula la Constitución Nacional. Es el más democrático porque representa el mapa político de todo el país. Bueno, el vallado que antes estaba en noviembre y diciembre rodeando el Congreso de la Nación, ahora se ha trasladado adentro. Ahora, también acusamos que esto comporta un quiebre constitucional, porque el artículo 36 de la Constitución Nacional establece claramente que los poderes deben ejercer sus potestades dentro del marco reglado de las mismas. Y cuando un poder apropia al otro las facultades que le corresponden a otros los poderes del gobierno federal, esto implica que la Constitución Nacional deja de regir en la misma medida. Y pongo el ejemplo concreto. Este decreto no menciona los dos incisos más importantes de las potestades del Congreso de la Nación, que son la cláusula del progreso y la cláusula de la integración regional. Es decir, esto no les interesa. Lo que les interesa es el negocio. De manera que hay una franca contradicción con la manda constitucional. Eduardo, además hay que plantear que siempre uno evalúa y corresponde además que si uno quiere, o el Ejecutivo, derogar una ley o modificarla, tiene que ser como la ley. Pero lo escuché. Digo, si uno quiere modificar una ley o derogarla, tiene que ser como la ley. Pero por supuesto, esto es del ABC del derecho. Exacto. Es decir, si no, ¿para qué vamos a tener poder legislativo? Si en todo supuesto y en toda materia podría abordar el poder ejecutivo el dictar las normas para las cuales se tiene que regular. Esto les aclaro, y lo digo con responsabilidad. Es el hermano o primo hermano del Führer Príncipe. Eduardo, a ver,
y cayó en el juez Lijo, un juez muy cuestionado. ¿Usted cree que se va a llevar adelante esto que usted plantea, esta denuncia? Bueno, primero el juez tiene que resolver si habilita feria. Porque como no hay detenidos, etcétera, en principio no es de los temas que habilitan feria. Pero sí lo hemos pedido por la gravedad institucional que invita y por el riesgo de que se hagan negociados que después van a pretender el derecho el derecho adquirido y de no volver atrás lo que ya se hizo. Exactamente. Usted está planteando, prevengamos lo que puede ser un gran dolor de cabeza. Perfectamente, eso es. Y creo que todavía el juzgado hasta el día de ayer en que fui a ver el expediente no se definió sobre la habilitación de feria, ni tampoco mandó el expediente al fiscal, que es el que tiene que formular el requerimiento de instrucción. Y ya que hablé de fiscal, quiero decir mi profundo dolor de que ningún fiscal de la República, que tiene la obligación, los particulares tenemos el facultamiento de denunciar, pero los fiscales tienen la obligación de cuidar en primer término las instituciones y el deber de observancia a la supremacía de la Constitución Nacional. Repito, hasta el momento en que presenté la denuncia junto con el doctor Julián Domínguez y con múltiples adiciones, ningún fiscal había activado el mecanismo jurisdiccional. Eduardo, uno entiende y ahora se da cuenta del por qué apartaron a Gil Carbó. El por qué apartaron y el por qué inducen un temor en fiscales y en jueces de que el que no responda estrictamente a la manda de este gobierno está en zona de riesgo. Vienen después los tribunales de la Inquisición, como los que funciona en el Consejo de la Magistratura, para apartar a los jueces independientes. Caso del doctor Rosanqui, del doctor Freire, la intentona hasta aquí con el doctor Rafecas. Bueno, realmente un cuadro de intimidación institucional que poco tiene que ver con el proclamado republicanismo de este gobierno y de jerarquización de la independencia de jueces y fiscales. Eduardo, y me pregunto retóricamente, déjenme hacer una preguntita. ¿Cómo no? ¿Dónde está la vestal, la defensora de los valores de la República, Elisa Carrió, que no ha dicho una palabra hasta el momento sobre esta monstruosidad institucional? Que no se escude en estar de vacaciones, porque los mails y las otras vías de comunicación hacen que se pueda conocer en minutos qué es lo que está pasando. Así es. Le hago la última, Barcesay, muchísimas gracias por estos minutos con la radio pública de Marcos Paz. Si estaríamos en un país donde la verdad funciona todo como debería funcionar, ¿no? Hoy tendrían que pasar por la justicia Mauricio Macri, Marcos Peña, Garabano, y con peligro para ellos de ir detenidos. Bueno, yo no tengo ninguna duda de que debieran ser rápidamente juzgados. Y digo rápidamente porque no es un delito que haya que hacer una investigación criminalística. Basta cotejar el texto del decreto con la Constitución Nacional y tiene que derivar sin hesitación la objetividad del cuerpo del delito. Está clarísimo, Barcesay, muchísimas gracias como siempre. ¿Me permiten, dado que la radio pública de Marcos Paz, quiero mandar un abrazo solidario a los presos políticos que por hacer patria están purgando prisión? Muy bien, ahí está. Muchísimas gracias, Eduardo Barcesay. Ahí está. Hasta pronto. Pasó el constitucionalista, aparte con qué claridad para entender algo que a priori me parece fácil, porque siempre hay, ¿no?, engaña pichanga, ¿no? Y muy clarito Barcesay lo expone cómo pasan por arriba
no, en principio de un Estado parlamentario, sí, el Congreso de la Nación. Les importa poco y nada justamente este gobierno que vino supuestamente a poner la República en su lugar.